Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Vamos a seguir con una segunda parte del efecto de Young y Teller. A continuación. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte del efecto de Young y Teller? Vamos a ver lo que es la distorsión del campo octaédrico cuando hay un acortamiento, un acercamiento de las cargas de los ligandos por el eje de la Z, y vamos a ver cómo está distribuido dicho diagrama. Además, vamos a revisar las configuraciones electrónicas del campo octaédrico con este efecto. Ok, tengo el esquema, el diagrama del tipo octaédrico, el cristal. Ahora, en esta ocasión va a ocurrir lo que es el acortamiento por el eje de la Z. Como vemos acá, que sería el eje de la Z, los ligandos, en vez de alejarse en este tipo de distorsión, se van a acercar por este eje. Por lo tanto, va a ocurrir una distorsión, va a ocurrir un cambio de energía del grupo de los orbitales eje y T2G respectivamente, que estos subniveles del orbital D van a estar degenerados y van a cambiar de energía. Ahora vamos a ver acá cómo quedaría el diagrama cuando hay un acortamiento o hay un acercamiento de las cargas puntuales de los ligandos por el eje de la Z. Tenemos acá la representación energética de los diferentes subniveles del orbital D en el cristal del tipo octaédrico, que están distribuidos en dos grupos, el grupo T2G y el grupo EG, donde tengo los diferentes subniveles, y estos subniveles van a estar degenerados, que significa el mismo nivel energético de XY, de YZ, de ZX, debajo del baricentro, y sobre el baricentro el grupo EG, el doblemente degenerado, sería de x cuadrado menos y cuadrado y de z cuadrado. Ahora, en este tipo de distorsión, el acortamiento del eje de las Z, que quiere decir que los ligandos las cargas puntuales se van a acercar por el eje de la Z, por lo tanto va a ocurrir una distorsión, y que los diferentes subniveles del orbital del grupo EG y T2G van a romper su estado degenerado, o sea, no van a estar a un mismo nivel energético para poder estabilizarse. Por lo tanto, como en este momento hay un acortamiento, hay un acercamiento de las cargas por el eje de la Z, tengo acá el diagrama donde están los diferentes subniveles con diferentes niveles energéticos. Si revisamos acá, hay un cambio, hay un aumento de la energía potencial cuando está en el grupo eje entre el dz cuadrado y dx menos y cuadrado. Es que cuando las cargas puntuales se van a acercar por el eje de la Z, entonces va a aumentar su energía potencial, y vamos a colocar, por lo tanto me quedaría el subnivel de z cuadrado, porque está relacionado con el eje de la Z, y como este subnivel los lóbulos se encuentran sobre el eje de la Z, entonces va a existir una mayor repulsión entre los electrones, las cargas, y una mayor atracción. Pero como la distancia entre carga al núcleo del átomo va a disminuir, va a existir una mayor energía potencial, como tengo acá. Mientras que los otros subniveles, que en este caso de x menos y cuadrado, va a bajar de energía, va a descender el nivel de energía potencial, porque de x menos y cuadrado, como este subnivel, los lóbulos que están sobre el eje de las X y el eje de las Y, no hay eje de la Z, entonces estos se van a ensanchar, quiere decir que va a aumentar la distancia que hay de la carga del ligando con respecto al núcleo del metal. Por lo tanto, la energía potencial va a disminuir, mientras que en el grupo T2G, como vemos acá, todos los grupos, todos los subniveles que tengan el eje de la Z van a tener una cierta interacción, van a aumentar de energía potencial, porque hay un acercamiento, hay una mayor interacción. Entonces vamos a colocar los subniveles, serían de YZ
de YZ y de ZX. Mientras que el otro subnivel que no tiene ni Z, no está relacionado con el eje de la Z, que sería el subnivel de XY, va a descender de energía debido a que hay un aumento en la distancia que hay de la carga con respecto al núcleo del metal. Entonces vamos a marcar, sería de XY. A continuación voy a explicar cómo afectaría el acercamiento de las cargas puntuales en el eje de la Z a los diferentes subniveles del orbital D. Ok, acá tenemos los diferentes diagramas de los subniveles del orbital D. Vamos a ver qué ocurre cuando se acercan los ligandos por el eje de la Z. Acá yo tengo el diagrama del acortamiento por el eje de la Z, acortamiento del eje de la Z, y los diferentes cambios de energía potencial que ocurre en los respectivos grupos, en el grupo EG y en el grupo T2G. Ahora vamos a revisar de una forma independiente cada subnivel, a ver qué le ocurre cuando se acercan los ligandos por el eje de la Z. Vamos a empezar con el subnivel de XZ. Lo que ocurre acá va a ser lo inverso de lo que es el alargamiento. Acá los ligandos, las cargas que se encuentran en el eje de la Z se van a acercar. O sea, va a existir una atracción del núcleo del metal hacia las cargas puntuales de estos ligandos que están en el eje de la Z. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando hay un acercamiento de que estos orbitales están en uno de estos orbitales, están relacionados con el eje de la Z porque es de XZ, como vemos acá. Entonces, como hay un acercamiento, va a existir una mayor energía potencial. Sabemos que la energía potencial, vamos a revisar, la energía potencial va a ser igual al producto de las cargas, al producto va a ser el producto de las cargas entre la distancia que los separa. Como la distancia va a disminuir en el eje de la Z con respecto al metal, al núcleo de dicho átomo, entonces la energía potencial va a aumentar. Por lo tanto, como está relacionado con la DXZ, va a aumentar la energía potencial. Entonces colocamos acá, aumenta la energía potencial EP debido al acercamiento, a un mayor acercamiento, a una disminución de la distancia, de la longitud de cargas que hay entre el núcleo, la carga del núcleo del metal con la carga que tiene el ligando. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el otro subnivel, el de YZ. Ok, vamos a revisar el subnivel de YZ. Como vemos acá, los orbitales no van a estar cercanos, los orbitales van a estar cercanos al eje de las Y y el eje de la Z. Como vemos acá, el eje de la Z sería la altura y el eje de las Y la profundidad que tengo el orbital de YZ. Como en este caso va a ocurrir un acercamiento de las cargas de los ligandos por el eje de la Z respectivamente, por lo tanto va a ocurrir el mismo efecto que ocurrió en el subnivel anterior, en el de XZ. Como está relacionado la Z en este caso, en este subnivel, existe un acercamiento de estas cargas, por lo tanto va a existir una disminución de la distancia de las cargas de los ligandos con respecto al núcleo del metal. Entonces la energía potencial va en aumento. Entonces colocamos energía potencial aumenta. Ok, vamos con el subnivel de XY. En este caso, como el subnivel, los orbitales, los lóbulos se encuentran en un plano que es diferente al eje de la Z, y como va a existir un acercamiento, vamos a colocar acá, sería un acercamiento de las cargas de los ligandos por el eje de la Z al núcleo del metal. Entonces, como va a existir un acercamiento, ¿qué va a ocurrir con las otras cargas y los otros ligandos? Va a existir una separación. Estas cargas se van a ensanchar, va a aumentar su distancia, la distancia de la carga del ligando con respecto al núcleo, bien sea en el eje de las Y y en el eje de las X.
al aumentar la distancia, como vemos acá que la energía potencial está relacionada con la distancia que hay entre cargas, la distancia va a aumentar. Como la distancia va a aumentar, si aumento el denominador, en este caso, el valor de la energía potencial va a disminuir. Entonces colocamos acá que la energía potencial disminuye. Ya en este caso, porque no está relacionado con el eje de la Z. Ahora vamos a revisar el otro grupo, eje. Ok, vamos a revisar acá el subnivel de x menos y cuadrado que está en el grupo superior al baricentro, el eje. Y revisamos que se repite lo mismo que el otro subnivel. En este subnivel no hay eje de la Z. Y que los lóbulos de este subnivel de x menos y cuadrado, de x cuadrado menos y cuadrado, van a estar sobre los ejes, el eje de las y el eje de las x. Por lo tanto, cuando existe un acercamiento de las cargas de los ligandos por el eje de la Z, entonces las cargas que se van a encontrar en el eje de las X y en el eje de las Y respectivamente va a existir una repulsión electrostática y se van a alejar. Como va a aumentar la distancia entre la carga y el núcleo del átomo, del metal en este caso, la energía potencial va a disminuir. Entonces va a ocurrir lo mismo, la energía potencial disminuye. Marcamos acá, energía potencial disminuye. Ahora vamos a revisar en el subnivel de Z cuadrado. Ok, revisamos acá en este subnivel, como los lóbulos de este subnivel de Z cuadrado están sobre el eje de la Z y las cargas de los ligandos se van a acercar por el eje de la Z, vamos a colocar acá, se van a acercar al núcleo del metal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este subnivel, ¿qué va a ocurrir acá? Como va a existir una disminución de la distancia entre la carga con respecto a la carga del núcleo del metal, la energía potencial va a aumentar. Entonces colocamos, si la energía potencial carga 1 por la carga 1 por la carga 2, entre la distancia que la separa, si se disminuye la distancia, disminuye el valor de la distancia, el denominador en este caso, va a aumentar el valor de la energía potencial. Entonces, como vemos acá, la energía potencial en el subnivel, por lo tanto, la energía potencial en el subnivel de Z cuadrado va a aumentar. A continuación vamos a ver las configuraciones electrónicas en el campo octaédrico cuando ocurren distorsiones fuertes. Tenemos configuraciones electrónicas en campo octaédrico. Tengo acá 3 configuraciones diferentes donde me está representando de que ocurre una distorsión fuerte y que por lo tanto hay un efecto de Young y Teller. Por ejemplo, tengo la primera configuración donde tengo los grupos divididos, el campo octaédrico dividido en los grupos T2G y EG, donde en este tipo de configuración tengo 4 electrones, tengo 1, 2, 3 y 4 electrones. Acá viendo este diagrama del campo octaédrico vemos la configuración electrónica sería la configuración electrónica D4 y sería campo débil alto spin. Entonces marcamos acá campo débil alto spin, alto spin, que sería el alto giro del electrón. Ahora, como revisamos acá, en este tipo de configuración D4, tengo 4 electrones que están distribuidos en los diferentes subniveles. Cuando en campo débil alto spin, van a estar en paralelo, como lo vemos acá, los spins están en paralelo, que tienen el mismo sentido, quiere decir que tienen el mismo sentido de rotación y que la distorsión que va a ocurrir acá va a ser una distorsión fuerte. Porque la distorsión, tengo una asimetría en los orbitales, en el grupo EG, los orbitales degenerados de X menos Y cuadrado y de Z cuadrado, como vemos acá. Por lo tanto, este electrón puede desplazarse al otro subnivel. Entonces, acá ocurre una distorsión fuerte. Para una configuración electrónica D4 de campo débil alto spin. Ahora, vamos a ver el otro tipo de configuración.
Acá podemos determinar, vemos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Por lo tanto, tengo una configuración de 7 electrones orbital D, de 7 y que sería campo fuerte bajo spin. Entonces marcamos acá campo fuerte bajo spin. Y como vemos acá, tengo 7 electrones y que hay un electrón que está en el grupo Eg, está asimétrico, como tenemos acá en el primer caso, en la primera configuración. Para una configuración en el metal sería de 7 electrones en orbital D con la situación de campo fuerte bajo spin. Como vemos acá están los electrones. Estos electrones van a estar apareados en su respectivo subnivel, ya que la energía de apareamiento va a ser menor a la energía de desdoblamiento, que esta energía del espacio la separación va a ser muy grande para proceder a pasar al grupo Eg, como en este caso. Ahora, vamos a revisar la otra configuración electrónica. La otra configuración electrónica, como vemos, contabilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 electrones. Por lo tanto, tengo 9 electrones de 9 y que me está indicando que sería una configuración de campo débil alto spin. Entonces marcamos acá campo débil alto spin. Ahora, como vemos acá, también existe una asimetría, los subniveles del grupo Eg no están simétricos energéticamente, ya que un subnivel está apareado y el otro está desapareado. Por lo tanto, existe una distorsión fuerte en este tipo de configuración de 9 campo débil alto spin. Ahora, como vemos acá, este tipo de configuraciones como referencia para saber de que cuando se encuentra el grupo Eg, el grupo de los subniveles doblemente degenerado, cuando están en una condición asimétrica, porque tengo los subniveles están degenerados, tienen el mismo energía potencial, pero no están ocupados de una forma simétrica por la cantidad de electrones que tiene. Como vemos como vemos, tengo acá un electrón en dos subniveles. Tengo un subnivel que está semilleno y el otro está vacío. Por lo tanto, ocurre una distorsión fuerte y ocurre el efecto de Young y Teller. Ahora, ya conociendo las configuraciones electrónicas en el campo octaédrico, cuando la distorsión es fuerte, ya sería para otro video explicar las otras configuraciones cuando no ocurre una distorsión y también cuando la distorsión es débil. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Un like, cualquier duda o comentario me los puedes decir aquí abajo. Chao.